Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre los lóbulos cerebrales. Mi equipo está conformado por Itzel, Maribel y una servidora, Anayeli. La corteza cerebral está dividida en varias estructuras, que se conocen como lóbulos cerebrales. Concretamente, en la corteza cerebral existen 5 lóbulos diferentes. Cada uno de ellos presenta una estructura determinada y se encarga de desempeñar actividades y funciones distintas, aunque muchas veces son compartidas. Los lóbulos cerebrales se encuentran simétricamente organizados en los dos hemisferios cerebrales. Son unas zonas anatómicas que componen a cada hemisferio cerebral y se encargan de controlar y coordinar a la mayoría de las funciones motoras, sensitivas y cognitivas del ser humano. ¿Cómo funcionan los lóbulos cerebrales? Los lóbulos funcionan gracias a que se subdividen en otras porciones llamadas corteza cerebral y a las neuronas que poseen cada uno de ellos. El primer lóbulo del que hablaremos será el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es una de las partes del cerebro más estudiadas y más interesantes desde el punto de vista de la psicología, la neuropsicología y las neurociencias en general. No solo es conocido por el hecho de ser el lóbulo más grande en el encéfalo humano, sino también por las importantísimas funciones y capacidades cuya existencia debemos a esta estructura. La diferencia entre tener un lóbulo frontal como el de los seres humanos adultos y sanos y no tenerlos es la diferencia que hay entre ser un organismo guiado básicamente por los impulsos y las emociones u otro que, a pesar de estar motivado fundamentalmente por estados emocionales generados por el sistema límbico, es capaz de posponer estos impulsos para seguir planes elaborados y optar a conseguir objetivos abstractos o situado en un punto muy lejano en el tiempo. Sin embargo, el papel del lóbulo frontal va más allá de ser un conjunto de neuronas y glía que permite pensar a largo plazo. El lóbulo frontal es una estructura anatómica situada en la parte más frontal del cerebro, es decir, más cercana al rostro. Está separado del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. Además, en el encéfalo humano, los lóbulos frontales son los mayores de todos, ya que ocupan aproximadamente un tercio de toda la corteza cerebral. A pesar de que se le puede considerar una de las muchas partes del cerebro, hay que tener en cuenta que los lóbulos frontales no trabajan por sí solos y que solo cobran sentido como estructura cerebral cuando trabajan coordinadamente en el resto del encéfalo. Los lóbulos frontales del cerebro destacan especialmente por el hecho de estar muy involucrados en las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son las que asociamos a la cognición y la toma de decisiones, el uso de la memoria, la planificación, la selección de objetivos y la resolución de problemas específicos que tienen que ser abordados focalizando la atención en aspectos concretos. En líneas generales, puede decirse que el lóbulo frontal de cada hemisferio sirve para convertir la información sobre el entorno en materia a partir de la cual decidir lo que se hace y diseñar un plan de acción para intervenir sobre lo que nos rodea. De algún modo, es la parte del cerebro gracias a la cual dejamos de convertirnos en sujetos pasivos para ser agentes activos, con capacidad para cambiar cosas respondiendo a unos objetivos concretos elegidos por nosotros a partir de lo que hemos ido aprendiendo. Podremos pasarnos días, semanas e incluso meses recapitulando todas las subestructuras que pueden encontrarse en el lóbulo frontal común y corriente. Sin embargo, puede decirse que las principales áreas del lóbulo frontal son las siguientes. Número 1. La corteza motora. La corteza motora es la parte del lóbulo frontal involucrada en los procesos de planificación, ejecución y control de los movimientos voluntarios. La corteza motora se divide en corteza motora primaria, corteza premotora y área motora suplementaria. Número 2. La corteza prefrontal. Muchas de las características y rasgos que atribuimos en exclusiva a nuestra especie tienen su base neural en esta región del lóbulo frontal. La capacidad para reprimir impulsos y para pensar en ideas abstractas, la imaginación de las posibles situaciones futuras a partir de lo que hemos visto en el pasado y la interiorización de las normas sociales. Número 3. Área de Broca. Esta zona está involucrada en la realización de movimientos concretos para articular el habla. Por lo tanto, desde aquí se emiten señales que irán a parar a la lengua, la laringe y la boca. El siguiente lóbulo es el lóbulo parietal.
Dentro de los lóbulos cerebrales, el que ocupa la zona abajo del hueso parietal, es decir, en las partes medias y laterales que forman el cráneo. Está ubicado cerca del centro del cerebro, detrás del lóbulo frontal, delante del lóbulo occipital y por encima del lóbulo temporal. Tiene dos funciones principales: la sensibilidad y percepción, y la integración e interpretación de la información sensitiva, en especial de los campos visuales. Por ende, el lóbulo parietal es responsable tanto de integrar la información sensitiva que integra, creando así una única percepción, como de formar un sistema de coordenadas espaciales para representar nuestro entorno. El tercer lóbulo es el lóbulo temporal. Este es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro y el segundo más extenso. Ocupa la fosa craneal media longitudinalmente y su nombre se basa en la relación que tiene con el hueso o región temporal del cráneo. El lóbulo temporal se encarga de recibir y regular los estímulos sensitivos, el lenguaje, la memoria, la información del olfato, así como también coordina la capacidad que tienen las personas de reconocer objetos, las emociones, la atención, parte del aprendizaje, el afecto, la lectura y la escritura. Ahora hablaremos del cuarto lóbulo cerebral. Es el lóbulo occipital. Se localiza en la parte posterior de la cabeza, por detrás del parietal, justo por encima de donde se localiza el cerebro. Además, se encuentra dividido en una parte por cada hemisferio cerebral. Al igual que los demás lóbulos del cerebro, el occipital, para poder funcionar, necesita de la división anatómica de cada una de sus partes. Es decir, que funciona y cumple con cada una de sus tareas referente a la visión y a la cognición gracias al área visual primaria, secundaria y la terciaria, porque cada una de sus partes es de contribuir de manera eficaz a las funciones de coordinar y regular la orientación espacial, la memoria, visión y otras tareas importantes para el individuo. Además, también son áreas que cumplen su función porque forman parte de la corteza visual primaria y de la asociación visual. Debido a cada área visual que compone a la zona posterior de los hemisferios cerebrales, es que estas zonas pueden controlar las siguientes funciones importantes para nuestro cerebro y para las actividades que realizamos diariamente. Procesa los objetos que se localizan en la periferia, nos brinda las herramientas para aprender a diferenciar colores y movimientos, ayuda a identificar las formas y figuras de las cosas que nos rodean, participa en los procesamientos de las funciones visuales y espaciales. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado saber un poco más sobre los lóbulos cerebrales. Gracias por ver y nos vemos para la próxima. Bye.